Bien, buenos días. Estamos en el estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Hoy es el tercer día, la tercera clase de este libro, ¿no? Tan profundo y que tiene tanto para enseñarnos hoy también a nosotros, ¿no? Estamos en el primer capítulo y vamos a leer una vez más desde el versículo 1 hasta el 14, pero comentaremos a partir del 3, porque los dos primeros versículos pues ya los hemos estado abordando y a modo de introducción, ¿no? Estuvimos hablando sobre el saludo y veíamos que pues casi cada palabra en ese saludo pues tiene mucho significado, ¿no? Y vemos como en el propio saludo de la carta se ve un reflejo del mensaje del Evangelio, ¿no? Tiene tanto para enseñarnos sobre qué significa ser cristiano. Pero eso ya lo comentamos ayer y también el día anterior estuvimos con el contexto histórico para entender mejor la carta, ¿no? Entonces, bien, pues vamos a, como decía, a leer desde el primer versículo una vez más hasta el 14 y comentamos desde el 3. Adelante, Ana. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido en De Epafras, Epafras. Ajá. nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda la paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Muy bien, muchas gracias. Algunas palabras un tanto extrañas, ¿no? Sí. Como la palabra longanimidad. Y alguna otra, ¿no? Bien, pues fijaos que la Reina Valera y por lo general pues todas las Biblias, o la mayoría de ellas, pues les ponen títulos, ¿no?, a los pasajes. Y aquí tenemos uno. ¿Cuál es el título que tenemos justo antes del versículo 3? Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Fijaos, dice Pablo pide, ¿no? Y justo al empezar el versículo 3, dice siempre orando por vosotros. Entonces este pasaje toca el tema de la oración. Y dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaos en esa expresión, ¿no? Siempre orando por vosotros. Esto es algo que observamos mucho en las cartas de Pablo, y es que antes de, pues,
hablar de doctrina, ¿no? Antes de enseñar y de abordar ciertos asuntos importantes para la iglesia a la que escribe, pues él le dice a los hermanos allí que está orando por ellos, ¿no? Y es lo mismo que tenemos aquí. Pablo escribe a la iglesia de Colosas y les dice que ora por ellos muy a menudo, ¿no? Lo cual ya en sí es una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque podemos ver en estas palabras que pues, es importante orar unos por otros, ¿no? Podríamos preguntarnos si tenemos esa costumbre, ¿no? Ese hábito de orar por nuestros hermanos en Cristo. Aquí mismo, que formamos parte de este equipo de la misión, ¿no? De la ONG, pues es importante que oremos unos por otros. Y vemos que es una costumbre, vamos a decir, una muy buena costumbre que tenía el apóstol Pablo, que es de orar por otros, ¿no? De orar por, en este caso, por la iglesia de Colosas y otras iglesias y hermanos que Pablo tenía en muchas ciudades. Algunos de ellos, pues, o muchos de ellos, eran personas que se habían convertido por la predicación de Pablo, ¿no? Por sus viajes misioneros. Ahora, decíamos en la introducción a esta carta que Colosas era una ciudad pequeña. Siglos atrás, antes de que Pablo escribiera, pues había sido una ciudad importante, pero en el primer siglo, adelante, cuando Pablo escribe esta carta, pues ya estaba en declive y otras ciudades vecinas habían crecido en importancia. Bien, seguimos con la grabación. Estamos comentando este versículo 3 y veíamos cómo Pablo escribe a la iglesia y le dice que ora por ellos a menudo, ¿no? De hecho dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, ¿no? Estábamos diciendo que Colosas, en la época en la que Pablo escribe, era una ciudad ya más bien pequeña, que estaba en declive. Y sin embargo, Pablo oraba por la iglesia allí, que seguramente sería una iglesia pequeña también. Lo cual ya es una enseñanza para nosotros. Podríamos pensar, bueno, Pablo, que había estado en tantas ciudades, y cuando él escribe esta carta, pues ya había muchas iglesias que habían sido abiertas por su ministerio, y podríamos pensar, bueno, no tendría tiempo para orar por todos, y menos por una iglesia más bien insignificante de una ciudad pequeña, que no es tan importante, ¿no? Y sin embargo vemos que sí que lo hacía. Entonces, pues ahí tenemos una lección para nosotros, ¿no? Es importante que oremos unos por otros, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que eso es algo necesario? Sí, es mucho. Sí, ¿no? Ajá. Sí, que es algo que uno debe hacer siempre, no solo por uno mismo, sino o por su familia, también orar por otras personas. Claro. Por otras personas. Adelante. ¿Creéis que orar por otras personas, orar por nuestros hermanos en Cristo, es una muestra de amor por ellos? Sí, claro, porque se está preocupando. Claro. Esa persona que está mal y uno no, si no puede ayudarle por medio de la oración al menos. Incluso si quizá esa persona por la que estamos orando nunca se llega a saberlo, ¿no? Porque es algo que hacemos en privado. Bueno, también podemos orar con la persona, ¿no? Pero podríamos decir que eso también es amar a otros, ¿no? Porque estamos pensando en ella y llevándola en el espíritu ante Dios, ¿no? Presentando pues las necesidades de esa persona,
quizá pues problemas por los que esté pasando, o pidiéndole a Dios cosas buenas para ella, ¿no? Bien, pues vemos que es una práctica habitual que tenía el apóstol Pablo y vemos que es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? ¿Creéis que esto es algo que Jesús también hacía? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Claro. De hecho, en el Evangelio pues también leemos eso, cómo Jesús a menudo pues se apartaba para orar, ¿no? Cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles, nos dice el Evangelio que él pasó la noche anterior orando. Dice que pasó la noche orando, ¿no? Y al día siguiente escogió a sus apóstoles, ¿no? La noche, en términos judíos, pues podemos decir que abarcaba unas 12 horas, ¿no? Desde las 6 hasta las 6. ¿No? Entonces, y fijaos, Jesús pasó la noche orando y él escogió a 12 apóstoles. Es como si hubiera pasado una hora orando por cada uno de los apóstoles a los que iba a llamar, ¿no? Entonces vemos que era algo que Jesús hacía y también sus discípulos, ¿no? Lo vemos aquí en el apóstol Pablo. Y nosotros como discípulos de Jesús también somos llamados a incorporar esta práctica en nuestra vida diaria, ¿no? Es la práctica de orar y también de hacerlo uno por otros, ¿no? Es necesario. Bien, entonces vemos que dice aquí el versículo 3, siempre orando por vosotros. Y ahora a continuación dice, damos gracias a Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Este pasaje que hemos leído, del 3 al 14, vemos que la oración que Pablo hacía por la iglesia allí está dividida en dos partes. Por un lado, esta primera parte que habla de gratitud, dice, damos gracias a Dios. Y luego la segunda parte, que ya es la petición, ¿no? Lo que Pablo pedía por los hermanos allí, ¿no? Que ya lo tenemos desde el versículo 9, ¿no? Que es cuando dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y ya pues entonces le escribe qué es aquello por lo que él estaba pidiendo para los hermanos de Colosas, ¿no? Entonces es la oración en dos bloques, ¿no? Dar gracias y pedir. Esto también es una enseñanza para nosotros, porque a veces cuando oramos, pues solamente pedimos, ¿no? Y nos olvidamos de dar gracias. Y seguramente la parte de dar gracias es la más importante. ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de Dios. ¿Cuántas buenas cosas hay en nuestra vida o en la vida de nuestros hermanos? ¿Cuántas bendiciones que muchas veces no nos paramos a pensar en ellas, ¿no? Y a dar gracias? Entonces, vemos que Pablo lo primero que hacía al orar por los hermanos es dar gracias, ¿no? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora a continuación, pues él va a explicar por qué está dando gracias, ¿no? Por la iglesia. Fijaos, vamos a leer de nuevo los versículos 4 y 5. ¿Josie, quieres leerlos? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ¿por qué motivo diríais que Pablo daba gracias por los cristianos que estaban en Colosas? ¿Qué era lo que le movía esa gratitud?
La fe que ellos tenían en Cristo. Ajá. La fe en Jesucristo, Ujú. ¿no? La fe que ellos tenían en Jesucristo. Sí. ¿Y qué más? Y del amor que tenéis a todos los santos. Y el amor que tenían, ¿no? Entre ellos. Ajá. Y por último, incluso podríamos añadir la esperanza, ¿no? La esperanza es como la promesa de Dios Ujú. cuando salgamos de este mundo, ¿no? Ujú. La Claro. promesa de la... La esperanza nos habla del futuro, ¿no? Y por la palabra del Evangelio. Ujú. Recordamos que Pablo estaba preso cuando él escribió esta carta. Probablemente fue la época en la que él estuvo preso en Roma. Y él había recibido la visita de Epafras, que era pues vamos a decir, como un pastor, ¿no? De esta iglesia de Colosas y quizá de las iglesias de las ciudades vecinas, que había acudido a Roma a visitar a Pablo y a darle noticias de la iglesia. Y esto es lo que le mueve a Pablo a escribir la carta, ¿no? Entonces Epafras le cuenta a Pablo cómo están los cristianos allí, y por eso Pablo dice, habiendo oído, ¿no?, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Decíamos que la palabra santos es utilizada para hablar de los cristianos, ¿no?, de los hermanos en la fe, los hermanos en Cristo. Entonces, Pablo dice que da gracias a Dios por ellos, habiendo escuchado la fe que ellos tienen en Jesús y el amor que se tienen unos por otros por la esperanza del Evangelio que han recibido, ¿no? Ahora, estos componentes que Pablo menciona, por los que da gracias a Dios, la fe, el amor e incluso la esperanza, podríamos decir que son los ingredientes de un cristianismo auténtico, ¿no? Los componentes que demuestran que una iglesia está creciendo de una manera sana, ¿no?, espiritualmente hablando, ¿no? Y Pablo había escuchado por Epafras que estos ingredientes estaban allí en la iglesia. Entonces, esto le motiva a darle gracias a Dios. Ahora, vemos que esta no es la única carta donde aparece esto. Fijaos, si avanzamos una carta más, primera de Tesalonicenses, de nuevo es el apóstol Pablo escribiendo a otra iglesia que está en otra ciudad, está en Tesalónica, ¿no? Colosas estaba en Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Tesalónica se encontraba en la provincia de Macedonia, que hoy en día sería Grecia. Y fijaos lo que dice en el versículo 2, del 2, vamos a leer, del 2 y 3, vamos a leer. Ana, ¿quieres? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor No, Jesucristo. espera, estás en la segunda, es la primera de Por eso digo que esa no es. Sí, ahí. ¿Primera de qué, perdón? Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses es la carta que está justo después de Colosenses. Pues la primera, Sí. vamos a leer. Sí, vamos a leer versículos 2 y 3 del capítulo 1. Uh-huh. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Y el 3? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Uh-huh. ¿Veis un paralelo? ¿Veis algo parecido con lo que hemos leído en Colosenses? Fijaos, aquí de nuevo el apóstol Pablo está dando gracias a Dios, ¿no?, por la iglesia, en este caso los hermanos que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué da gracias? ¿Qué es lo que le mueve a dar gracias? Fijaos que tenemos los mismos componentes, ¿no?
¿Qué tenemos? Versículo 3, ¿no? Tenemos la fe. ¿Qué más? El El amor, La constancia y la la esperanza. esperanza, ¿no? Y la esperanza. ¿no? De nuevo son los mismos ingredientes, ¿no? Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Pero también es importante lo de la constancia. Claro, O sea, hay que perseverar como tal, claro, para poder, o sea, no desfallecer, porque así claro. solemos es como estar a veces muy entregados a Dios cuando estamos muy necesitados. Mm, Bueno, me pasaba a mí mucho, ¿no? Pero mm, cuando ya estás bien y todo eso, ya como que te olvidas de un poco de Dios, ¿no? Pasaba mucho eso. Pero cuando lo necesitas, él está allí, ¿no? Es increíble que te pueda recibir Él. sí, Tú eres el que te apartas de Él, no Él de ti. sí. Y Él está con los brazos abiertos Sí, esperando, ¿no? sí. Claro. De hecho, la palabra fe y la palabra fidelidad vienen de la misma raíz, ¿no? Fide es fe. Sí. Ajá. Entonces, Y uno cuando está mal y le pide a Dios que lo ayude, que esto, que abra puertas, que cuando ya está bien, se le olvida, ¿no? a veces pasa eso, ¿no? Antes uno tiene que agradecer que Él lo ayuda a uno. Claro, Cuando ya está bien, bueno, estoy bien, le doy gracias a Dios así es. por eso. Nos dicen lo bueno y en lo malo hay que dar gracias a Dios. Es verdad, como dijo el hermano Ede, que hay que permanecer constante, porque eso sí se ha visto, o sea, por uno mismo, que no se venga así, que venga de vez en cuando, es como que se enfría, no se está alimentada la palabra de Dios. Y siempre cuando se habla de la palabra, como ser aquí en este devocional, es mucho mejor todavía, que ahí aprendimos, todos compartimos, entonces es importante mantenerse unido a Jesús y Claro. la fe y todo, porque ahí, como dicen, son los ingredientes ya para nuestra vida, para con Dios, porque si no, si estamos diciendo que yo creo en Dios, o de vez en cuando orando, de vez en cuando viniendo a la iglesia, creo que no funciona. Claro. Entonces vemos que es algo que le movía al apóstol Pablo a dar gracias por esa iglesia, ¿no? Por los hermanos allí. Ajá. Vemos que también escribe de esa manera en Primera de Tesalonicenses, también lo hace en Segunda de Tesalonicenses. ¿Quieres leer el versículo? Fíjate, lee el... Que me estaba equivocando, también habla de lo mismo. Versículo 3, ¿no? Del Sí. capítulo 1. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hasta ahí, También. sí. No, hasta ahí eso, ¿no? Ajá. Bien, fijaos, entonces ahí de nuevo tenemos en este caso dos de esos componentes, ¿no? Y de nuevo vemos qué es lo que le mueve a Pablo a dar gracias por la iglesia, ¿no? Porque su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, ¿no? Fe y amor. Incluso si fuéramos a otras cartas de Pablo, vemos esa constante, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo, hay que ir un poquito más para atrás, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, ¿no? Ahí tenemos algo muy parecido. Primera o segunda de Juan. No, Efesios. Efesios. Estamos en Efesios. Sí, vamos un momentito a Efesios, que está antes de Colosenses. Es Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿no?
primera? Sí, capítulo 1, versículo, vamos a leer 15 y 16. ¿Yo sí? ¿Quieres tú? Esta cosa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Uh-huh. ¿Veis algo muy parecido allí a lo que estamos comentando? Sí. Habla de los santos, de los hermanos. Sí, Uh-huh. Pero de nuevo, fijaos, tenemos ahí fe y amor, ¿no? sí, amor. ¿Qué es lo que le mueve a Pablo a dar gracias por los hermanos? Sí, Tenemos que tener en cuenta que Pablo como apóstol, pues él ejercía, vamos a decir, funciones de supervisor. Es decir, él tenía que velar porque la iglesia creciera bien, ¿no? Que no se apartara, que no se desviara de la enseñanza de Jesús, ¿no? Esa era parte de la función del apóstol. Lo es también de un pastor, ¿no? Por eso en muchas de sus cartas, pues Pablo, además de enseñar, de transmitir la doctrina cristiana, pues él también tiene que corregir, ¿no? Y advertir contra las herejías, contra los engaños, ¿no? Entonces, él como supervisor, velando por el buen crecimiento de los hermanos de la iglesia, pues a él lo que le mueve a dar gracias a Dios es observar que estos componentes se encuentran allí. Fe, pero no cualquier fe, dice fe en el Señor Jesús, ¿no? Amor, dice amor entre vosotros, ¿no? Hacia todos los hermanos y hacia todos, ¿no? Y la esperanza, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en, teniendo esto en cuenta que estamos diciendo, podríamos afirmar que estos tres componentes, estos tres ingredientes, fe, amor y esperanza, de alguna forma muestran que hay un crecimiento saludable en Cristo para nosotros como cristianos. Sí. Sí, ¿no? Uh-huh. Entonces son tres componentes esenciales, ¿no? De la vida en Cristo. Uh-huh. Ahora, ¿qué es la fe? Todos sabemos lo que es, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos? ¿Podríamos poner algún sinónimo? ¿Qué es tener fe en Cristo Jesús? Creer. Creer. Uh-huh. Creer. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer, ¿no? Yo le diría que creer ciegamente. Uh-huh. Como de todo corazón, ¿no? Sí. Ajá. No hay que dudar en ningún momento de que Jesús existe, que Él es nuestro Salvador. Uh-huh. Ajá. O sea, creer en Él, ¿no? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Creer también en lo que Él dijo, Él es ¿no? todo. Ajá. Creer su palabra, ¿no? Ajá. Y que no lo vemos, pero lo sentimos. Uh-huh. Porque no hace grandes maravillas en la vida de uno. Uh-huh. Yo sí creo mucho. Uh-huh. Yo sí creo mucho. Tengo fe que nos ayudan en todo. En todas. Qué bueno. De hecho, Él prometió estar con nosotros, ¿no? Creer también en su sacrificio, podríamos decir, que Él pagó en la cruz para que todos nuestros pecados quedaran perdonados y recibiéramos la vida eterna. Sí. Creer también eso, ¿no? Claro. Ajá. Creer también que Él resucitó y que Él un día resucitará a los que hayan muerto confiando en Él. También, ¿no? Sí. A todo eso nos referimos cuando hablamos de fe en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, otra palabra que la podemos mencionar como un sinónimo de la fe es la palabra confianza, ¿no? O sea, tener fe en Cristo Jesús es creer, pero también es confiar. Son dos palabras que van de la mano, ¿no? Entonces, cuando pasamos por situaciones angustiosas, por problemas, por necesidades, ahí
es cuando podemos confiar en Él, ¿no? Confiar en Jesús, ¿no? Entonces a todo eso nos referimos cuando estamos hablando de ese componente indispensable de un cristianismo auténtico, de un buen crecimiento como cristianos, como discípulos de Jesús, un buen crecimiento espiritual, ya sea a nivel individual o ya sea de una iglesia, ¿no? Entonces vemos que uno de esos ingredientes fundamentales es la fe, ¿no? Fe en Cristo Jesús. Leemos aquí volviendo a Colosenses, ¿no? Versículo 4. Ajá. Y el segundo, como decíamos, ¿cuál es el segundo componente fundamental? Indispensable, esencial. ¿Cuál es? El primero decíamos que es la fe y el segundo, El amor. El amor. Versículo 4, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Por qué pensáis que el amor es tan importante en la vida cristiana? Es como la base de Dios, ¿no? O sea, todo lo bueno viene de Dios. Uh-huh. De Dios no viene nada malo. Lo que pasa es que a veces pasan cosas malas y se hace la voluntad de mi Dios que nosotros no comprendemos también qué quiere decir eso. Uh-huh. Pero todo de Dios viene es todo lo bueno. Uh-huh. Uh-huh. Y es el amor, la misericordia. Entonces el amor es muy importante, ¿no? Podríamos decir que es tan importante porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Sí. Sí, ¿no? Podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos, ¿no? Dios es amor. De hecho, eso está escrito así en la Biblia. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan, él lo dice hasta 2 veces. Escribe de esa manera, Dios es amor, ¿no? Y cuando leemos el Evangelio, cuando observamos la vida de Jesús más de cerca, podemos ver en Él, en su forma de relacionarse con otros, en lo que Él vino a hacer a este mundo, también en su enseñanza, podemos ver el amor de Dios allí. Sí, ¿no? Ajá. De hecho, a Jesús lo podríamos llamar el hombre amor, ¿no? ¿Cuál es la expresión máxima del amor de Dios que observamos en Cristo? Su sacrificio, ¿no? Que Él dio la vida por nosotros, ¿no? O sea, el amor, Jesús llegó a decir, como leemos en el Evangelio de Juan, Él llegó a decir, nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue su vida, ¿no? Y eso es lo que Él hizo, ¿no? Él entregó su vida para rescatarnos a nosotros. Podríamos decir que Él entregó de 2 maneras. Por un lado, en la cruz, ¿no? Literalmente, donde Él murió para salvarnos a nosotros. Por otro lado, Él la entregó diariamente viviendo una vida de servicio a los demás, ¿no? Cada día Él se entregaba para ayudar a los necesitados, para pues todo lo que Él hizo, ¿no? Enseñar, servir, amar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de entrega, ¿no? Hablamos de entregarnos unos a otros, de servir, de el bienestar de otros, ¿no? Ahora, ese es precisamente el mandamiento que Jesús nos dejó. ¿Os acordáis? Jesús dijo, Sí. Este es el mandamiento que os dejo, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Os acordáis de eso? Claro, sí. Lo leemos un momento, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos
34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que améis uno a otros como lo he amado. Como yo os he amado. Ajá. Sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y el versículo siguiente? Miriam, ¿quieres tú misma? En esto conocerás todo lo que sois mis discípulos, si viniereis Si tuviereis. Sí, amor los unos a los otros. Uh-huh. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que no solamente un mandamiento que Él nos dejó, sino que además Jesús lo puso como una señal distintiva de sus discípulos. ¿Cómo se puede ver quiénes son los discípulos de Jesús? Pues son personas que tienen su amor, ¿no? Se aman unos a otros como Jesús nos amó, como Jesús nos enseñó. Y bueno, ahí ellos también, Pedro pues también Judas lo entregó. O sea que, y ellos viendo. Ajá. Ellos fallaron, ¿no? Sí, ellos fallaron. Ajá. Y nosotros, por la fe que tenemos, que Él nos apoya, nos da salud. Entonces, pero ellos viendo, lo negaron. Lo cual nos enseña que podemos fallar, ¿no? A veces sin querer fallamos, pero podemos levantarnos, ¿no? Si nos arrepentimos, el Señor está allí para ayudarnos, ¿no? Claro, lo que dice ella es verdad, pero también hay que ver que ellos se perseveraron, siguieron en su fe y lograron la plenitud del Espíritu de Dios. O sea, el final de ellos fue la fe, la que creían, ¿no? La fe absoluta de la palabra de Jesucristo. Ajá. Fijaos ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, vemos que Jesús repite lo mismo. En el versículo 12. Ana, ¿lo quieres leer? Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y en el versículo 17? 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Todo esto Jesús lo dice en esa última cena. Él sabe que se va a marchar y entonces es como que está de alguna forma recordando a sus discípulos lo más importante, ¿no? Y Él le da estas instrucciones, ¿no? Yo me voy a marchar, pero os dejo este mandamiento. Así es como yo espero que vosotros viváis, aunque yo no esté físicamente con vosotros, pero en espíritu sí que iba a estar, ¿no? Dice, y esto es lo que quiero de vosotros, que os améis unos a otros y que lo hagáis de la misma manera en la que yo os he amado. Ahí mismo en Juan 15, en el 13, dice también algo muy bonito con respecto a eso. Ajá. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos. Qué bonito, sí. ¿Ese está dónde, perdón? Juan 15, ese está 13. 15, 13. Ajá. Bien, entonces nos queda claro que el amor es uno de los componentes imprescindibles, ¿no?,
de la vida cristiana, ¿no? Como discípulos de Jesús, y que también muestran cuando hay un crecimiento en amor, entonces hay un crecimiento espiritual en Cristo, ¿no? A mayor fe que tengamos en Él, mayor confianza, mayor amor unos por otros, mayor es nuestro crecimiento en Él, ¿no? Más estamos creciendo de una forma saludable, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Como iglesia. Bien, ¿y el tercer ingrediente cuál era? Volvemos a Colosenses. La esperanza. La esperanza, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, versículo 4, y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. De hecho, es la palabra del Evangelio la que trae esa esperanza, ¿no? ¿Quién se acuerda de lo que significa Evangelio? Esa palabra. La noticia, ¿no? Pero no una noticia cualquiera, significa buena noticia. Exactamente. Evangelio es buena noticia o buenas nuevas. Una buena noticia de algo futuro, también presente, por supuesto, pues trae esperanza, ¿no? Sobre todo si uno está mal. El Evangelio es la buena noticia que se le da a los pecadores, ¿no? Que viven apartados de Dios, destino al infierno, se les da la buena noticia de la salvación que Dios les ofrece por medio de Jesucristo. De que Jesús ya pagó para que seamos perdonados y que creyendo en Él, si nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna, ¿no? Es una grandísima noticia, ¿no? Y eso produce esperanza, ¿no? Es la esperanza de una vida eterna en el reino de Dios. La esperanza de participar en la eternidad de la gloria de Cristo, ¿no? Y ese componente también es necesario en la vida cristiana, ¿no? Y para un buen crecimiento. Es la esperanza, dice aquí el apóstol Pablo, que os está guardada en los cielos, ¿no? Y que habéis escuchado por la palabra del Evangelio, ¿no? Bien, entonces, resumiendo, ¿cuáles son esos tres ingredientes principales de la vida en Cristo y que al mismo tiempo muestran si hay un crecimiento saludable en Él, crecimiento espiritual sano? ¿Cuáles son esos tres ingredientes? Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. De esos tres, ¿cuál diríais que es el mayor? La fe. La fe. El más importante. Amor Ajá. Fe, amor. y esperanza. Ajá. En realidad los tres son imprescindibles, ¿no? No podemos quitar ninguno, ¿no? Hay un versículo que leemos ahí en Hebreos 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Exactamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no podemos quitar la fe, ¿no? Es por medio de la fe en Jesucristo que recibimos la salvación y que somos reconciliados con Dios. O sea, no podemos quitar ninguno de ellos. Sin embargo, si quisiéramos compararlos, es algo que el apóstol Pablo ya hizo. Fijaos, si nos vamos un momentito a 1 de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, es conocido como el capítulo del amor, ¿no? Y vamos al último versículo de todos, al versículo 13. Primera de Corintios 13, 13. Capítulo 13, versículo 13.
Fijaos cómo el apóstol Pablo los compara allí, ¿no? ¿Lo tienes, Marieta? ¿Quieres leerlo tú? Sí. 13. Sí, 13:13. El último versículo del capítulo 13. Corintios, y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos esos tres componentes indispensables, ¿no? Que al decir indispensables estamos diciendo que no podemos quitar ninguno de ellos, ¿no? Y ahora permanecen, fijaos que son componentes eternos, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. El amor. Lo más importante es el amor. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Entonces, lo más importante que podemos aprender en este mundo es a amar. Y a amar con su amor, no con un amor humano corrompido, distorsionado o parcial, sino con el amor de Cristo. Pero eso solamente es posible si Cristo vive en nosotros. Y si le permitimos dirigir nuestra vida. Como discípulos aprendemos de Él. Entonces nuestro amor va a crecer. Por medio de esa relación que tenemos con Él, aprendiendo de Él, permitiéndole a Él poner su amor en nosotros, pues así nuestro amor va a crecer, ¿no? Más allá de que, por supuesto, fallamos, tropezamos, nos equivocamos, ¿no? Pero el amor, fijaos, aquí lo compara de esta manera el apóstol Pablo, ¿no? Dice, pero el mayor de ellos es el amor. En realidad, si lo pensamos, la vida aquí en la tierra está diseñada por Dios de tal manera que podamos aprender precisamente esto, aprender a amar, ¿no? Fijaos, lo más básico de la vida aquí en el mundo es la familia, ¿no? Toda familia empieza con un hombre y una mujer que se sienten atraídos el uno hacia el otro, ahí tenemos el enamoramiento, ¿no? Y finalmente pues se unen en matrimonio y así comienza toda familia, ¿no? Ahora, cuando dos personas se casan, de pronto se dan cuenta de que ya no son más uno, sino que ahora son dos, ¿no? Entonces, ahí ya se corta gran parte del individualismo que uno tiene, ¿no? Del egoísmo, ¿no? Porque ahora todo lo que uno hace tiene que hacerlo contando con otra persona más, ¿no? Y tiene que velar por su bienestar, tiene que, pues, pasar tiempo con ella, conocerla, ¿no? Fijaos, ya desde lo más básico, Dios nos enseña a amar, ¿no? Dios ha diseñado así la vida para que aprendamos a amar a ese nivel, ¿no? Pero seguimos avanzando y el hombre y la mujer que se han casado tienen hijos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando tienen hijos? Pues que se acabó la vida, ¿no? La vida individual de uno, ¿no? No, la libertad. La libertad. Ahora hay que pensar en más todavía, ¿no? Pero ese tercero, ¿no? Ese bebé, es un ser muy demandante. Se acabaron las horas de sueño, se acabaron hacer planes para uno mismo de adulto, ¿no? Se acabaron los hobbies. Yo, por ejemplo, esto lo observo muy de cerca en mi hermana, ¿no? Mi hermana, que tiene a 2 bebés, ¿no? Con su marido, pues veo el gran sacrificio, el gran esfuerzo que tienen que hacer por sus pequeños, ¿no? Por el bienestar de sus pequeños. Me cuentan que por las noches
si tienen 4 horas seguidas de sueño, gracias a Dios por ello, ¿no? Pero que toda la noche tienen que despertarse, a veces el bebé no se vuelve a dormir y tienen que cargarlo, bajarlo, ponerse a caminar con el bebé hasta que se duerma. El biberón también, si no tiene mucha leche maternal, claro, tiene que dar el biberón. Claro. Ya tiene más de un año. Ya tiene más de un año, el más pequeño, y aún así Todavía, Juan. le da pocas de sueño. Pero bueno, ella no se agobia, se lo ve que no se sale adelante, viene aquí a la iglesia, los 2 niños. No te creas que se agobia uno. Llega un momento que... Bueno, sí, hay momentos de alegría, de soporte, los niños son muy bonitos, encantadores. Ese es un verdadero amor, un amor a un hijo, es un amor diferente, ¿no? Porque tú das todo para que no pase lo que de pronto pasaste tú en la vida, para que tenga una vida mejor, pero en realidad ellos tienen su propia vida cuando crezcan. Que se necesitan, tienes que cogen alas y ya, ¿qué pasó aquí? Y cada etapa tiene sus más y sus menos, ¿no? Cuando están en la adolescencia, cuando están pequeños, las hormonas, todo como van cambiando. Y no hay descanso, eso es así 24/7, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, a mi hermana enferma y tener que seguir atendiendo a sus bebés, ¿no? Y cambiar los pañales y darles la leche y todo, ¿no? Y recoger detrás de ellos estando enferma, ¿no? Entonces, fijaos, Dios ha diseñado así la vida. Cuando pensamos, por ejemplo, en algunos animales, el mismo día que han nacido ya están corriendo, ¿no? Pero con los seres humanos no es así. Es dependencia completa de los padres durante unos cuantos años, ¿no? Dios ha querido que sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera dejamos de lado nuestro egoísmo y aprendemos a amar. Aprendemos a dar la vida unos por otros, ¿no? Ahora, quizá uno nunca llegue a casarse ni a tener hijos, pero hay otras experiencias en la vida que si queremos podemos aprender a amar, ¿no? Ya sea, pues, por ejemplo, quizá cuidando de nuestros padres mayores, ¿no? También tenemos que dar la vida por ellos, ¿no? O quizá por hermanos que estén pasando por una necesidad, que estén pasando por problemas, ¿no? Aquí en la ONG donde estamos tenemos una grandísima oportunidad de aprender a amar, ¿no? Aprender a amar como Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos de continuo de cara a la necesidad, ¿no? Entonces, así de importante es ese aprendizaje para Dios. O sea, que nosotros aprendamos eso, ¿no? Dios ha construido la vida de esa manera y ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Y es también su mandamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 3 componentes principales de la vida en Cristo y el mayor de ellos, tal como escribe el apóstol Pablo, es el amor, ¿no? Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos visto la primera parte de esta oración, ¿no? De por qué el apóstol Pablo oraba por los hermanos allí en Colosas y cómo daba gracias por ellos y qué es lo que le movía a hacerlo. Y a continuación pues veremos la segunda parte, ¿no? Que es qué es lo que Pablo le pide a Dios por los hermanos en la iglesia allí en esa ciudad, que lo dejamos para el próximo día. ¿Alguna pregunta final, algún comentario?